Pues estamos aquí con Yayo Herrero. Ella es antropóloga social y cultural, ingeniera técnica agrícola, educadora social y un currículum muy extenso, académico y profesional. Vamos a hablar de algunos conceptos de ecofeminismo, que es a lo que ha venido ella a hablar aquí. Ha sido invitada por la Asociación de Mujeres Clara Campoamor esta tarde. Y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, en principio queríamos, para que la gente se introduzca un poco en el término de ecofeminismo, ¿cómo lo definiríamos así en breves palabras el ecofeminismo? Y como en una segunda parte de la pregunta, ¿por qué el feminismo requiere de la ecología y el ecologismo requiere del feminismo? ¿Cuál es esa simbiosis y por qué es necesaria? Bueno, pues el ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social que nace como término, nace ya a comienzos de los años 70 y que viene de alguna manera a poner de manifiesto que existen algunas similitudes, existen algunas coincidencias en las causas estructurales que someten a las mujeres dentro de las sociedades patriarcales y en las causas estructurales que hacen que se destruya la naturaleza en el marco de las sociedades también patriarcales y además capitalistas, ¿no? Es decir, existen esas causas estructurales comunes y por tanto también existen propuestas comunes o líneas de trabajo comunes precisamente para revertir ambas dominaciones, ¿no? Hay que decir que el ecologismo sustituye al feminismo y el feminismo obviamente puede sustituir al ecologismo, es decir, que ambos movimientos tienen sentido en sí mismo y que nos podemos encontrar con movimientos feministas que puedan vivir completamente al margen del deterioro del planeta, incluso haciendo propuestas que de alguna manera lo deterioren aún más, como podrían y pueden existir sociedades sostenibles que sean a su vez profundamente patriarcales, ¿no? ¿Por qué desde mi punto de vista tiene sentido y por qué creo yo que ahora mismo el feminismo tiene que ser también ecologista y al revés, ¿no? Pues porque en primer lugar todas las personas que integran el movimiento feminista, que lo que pretenden es una vida emancipadora, una sociedad que emancipe al conjunto de todas las personas, viven en un planeta que tiene límites físicos y que funciona con una determinada lógica. Por tanto, construir algo alternativo al patriarcado y algo alternativo al capitalismo sin tener en cuenta que somos seres insertos en un medio natural es objetivamente inútil, ¿no? Y por otro lado, el ecologismo debe de ser feminista en el sentido de que el feminismo hemos aprendido a poner la vida en el centro. Es decir, cómo para poder construir vidas que merezcan la pena vivirse hace falta situar las condiciones de vida y la satisfacción de las condiciones de vida en el centro, ¿no? Ponerlas como absoluta prioridad. Ese lo personal es político, es un aprendizaje del feminismo para el conjunto de todas las personas, pero absolutamente fundamental cuando hablamos de ecologismo, de relocalización de las economías o de aprender a vivir con lo que hay en los propios territorios. La teoría ecofeminista vincula la relación entre las violencias machistas y la explotación de la naturaleza. ¿Hay alguna vinculación entre los dos problemas? Desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, sí, ¿no? Digamos que el patriarcado es sobre todo un poderosísimo sistema de dominio. Un sistema de dominio en el cual el sujeto patriarcal, que son mayoritariamente hombres, pero podría haber también mujeres que forman parte de ese sujeto patriarcal de alguna manera se concibe a sí mismo como independiente de la naturaleza y no dependiente de ella, independiente o desresponsabilizado del cuidado de las personas que tiene alrededor y en el extremo hasta desresponsabilizado del autocuidado, ¿no? Obviamente nadie puede vivir sin cuidar de sí mismo, sin cuidar o sin sentirse responsable de las personas que tiene alrededor, sobre todo de hijos, hijas, mayores, personas cercanas, o puede sentirse independiente de la naturaleza si no hay territorios, personas, otras especies que están en una situación de invisibilización y que se ocupan de sostener esas vidas, ¿no? Para que eso sea así, ese sujeto patriarcal, esa sociedad patriarcal, necesita invisibilizar, necesita despreciar, de hecho desprecia y necesita someter esas vidas, ¿no? Por tanto, el patriarcado, en alianza
con el capitalismo posteriormente y en alianza también con una forma de entender el conocimiento absolutamente tecnolátrica, por así decir, es decir, apoyada en una tecnología desconectada de la ética, es un sistema que termina sometiendo mujeres a las que les encarga la tarea de sostener cotidianamente la vida en un sistema que sin embargo la ataca, termina sometiendo a la naturaleza y utilizándola, digamos, explotándola hasta su agotamiento y hasta su deterioro, termina sometiendo también otras especies a las que le explota directamente para sostener determinados estilos de vida y termina sometiendo otros territorios y a las personas que viven en ello, ¿no? En ese sentido, tendríamos que decir que el modelo capitalista heteropatriarcal, por hablar del momento en el que vivimos, pues es patriarcal, es ecocida, es colonial y por ser capitalista es profundamente injusto, ¿no? Como has hablado de cuidado, en algunas intervenciones tuyas has expuesto la idea del fascismo territorial y queríamos saber si se puede vincular con el tema de las cadenas globales de cuidados, si hay alguna relación entre los dos conceptos. Bueno, digamos que obviamente que sí que tienen alguna relación, ¿no? Por empezar, planteando el concepto de fascismo territorial, lo utiliza sobre todo Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Y habla de que vivimos un momento de fascismo territorial en el sentido de que los sectores de privilegio, es decir, los habitantes y las personas que habitan el norte global, entendiendo como norte global, pues digamos todo ese conjunto de seres privilegiados que están mayoritariamente en los países del norte, pero también sectores de privilegio en los países del sur, ¿no? Todos esos sectores viven y tienen estilos de vida materiales que no se podrían sostener, digamos, con lo que hay en sus propios territorios. Es decir, las personas consideradas ricas, que viven en los lugares enriquecidos, en los lugares de privilegio, utilizan o viven materialmente con una serie de recursos, de bienes, de servicios que no existen en sus propios territorios y que son extraídos de otros lugares, ¿no? Es decir, si la valla que rodea, digamos, los países ricos impide la entrada de las personas migrantes, mal llamadas refugiadas, impidiera la entrada de materiales, de energía, de alimentos o de pesca de esos mismos territorios, los países ricos no durarían, vamos, ni 2 meses. Es decir, que digamos que se sostienen determinados estilos de vida material gracias al expolio y al saqueo de otros lugares. Y cuando nos vamos ahora mismo a ver cómo se está sosteniendo todo el sistema de cuidados o una buena parte del sistema de cuidados en esos países del norte global, en esos sectores de privilegio, pues nos encontramos, por un lado, el trabajo invisible y gratuito de las llamadas amas de casa, que lo realizan sin que generen ningún tipo de derechos en el marco oculto y fuera de la política de los hogares, pero nos encontramos también con la generación de todo un mercado de trabajo precario, una especie de proletariado femenino, ¿no? Integrado por mujeres que realizan lo que llamamos trabajo doméstico, trabajo de cuidados de forma remunerada, los trabajos normalmente peor pagados y más despreciados de toda la escala laboral, de toda la esfera laboral, ¿no? Hablamos de trabajadoras de residencia, de atención primaria y de empleadas también domésticas y cuidadoras a domicilio, ¿no? Claro, se da la circunstancia que cuando miramos de dónde vienen hoy una buena parte de esas trabajadoras, vemos que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen el metabolismo económico. Por tanto, digamos, esa usurpación de material de territorios no solamente abarca los recursos naturales, sino que abarca también la explotación de energía cuidadora, por así decir, de trabajo humano, de mujeres que vienen aquí a cuidar, dejando esas tareas sin cubrir en sus propias sociedades de origen patriarcal, donde otras mujeres del vecindario o de la familia las asumen, generando lo que llamamos las cadenas transnacionales de cuidado, que son esas cadenas globales, transnacionales, esas familias transnacionales, que son mayoritariamente feminizadas, que se ocupan de sostener el imprescindible trabajo de cuidados que hace falta realizar para que se pueda reproducir la sociedad cotidiana y generacionalmente, ¿no? En ese sentido, sí que efectivamente
digamos, el fascismo territorial o el vivir explotando y con cargo a otros territorios se extiende también a la capacidad de trabajo de esas mujeres que cuidan, mayoritariamente mujeres que cuidan. Muy bien, si tuvieras que definir el eje del ecofeminismo para solucionar o para alcanzar esa transición que necesitamos de sociedad, ¿cómo lo podrías definir ese eje y cómo se podría desarrollar esa transición? ¿Cómo podríamos aportar todo el mundo algo a la transición hacia ese tipo de sociedad que plantea el ecofeminismo? Bueno, aquí es la pregunta del millón, ¿no? Digamos que solemos decir que la clave está en desbancar a los mercados como epicentro de la sociedad y sustituirla, digamos, por una sociedad que de alguna manera ponga la vida en el centro. ¿Qué quiere decir poner la vida en el centro? Situar como prioridad de las economías y de las políticas precisamente la garantía de la satisfacción de las condiciones de vida humana y además condiciones de vida no de cualquier tipo de vida, sino de vidas que merezcan la pena vivirse. ¿Qué significa eso? Pues que tendríamos que abordar, dado la correlación de fuerzas que existe en el momento actual, como una triple disputa. Una disputa de la hegemonía económica, una disputa de la hegemonía política y una disputa de la hegemonía cultural. En el plano de la disputa de la hegemonía económica hablamos de un cambio radical en el modelo productivo, es decir, en el funcionamiento de la economía, que pasaría o tendría que estar articulada dando respuesta a tres preguntas: qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas, qué es entonces lo que hace falta producir y, por último, cuáles son los trabajos socialmente necesarios, de manera que toda la política económica se ponga al servicio de dar una respuesta equitativa y justa a esas tres preguntas, ¿no? La noticia buena es que hay muchísima propuesta elaborada, y tanto en el ámbito de la producción de alimentos, como de la industria, como de organización, digamos, de los servicios. Hay propuesta, como por ejemplo del propio mix energético, de cómo cubrir las necesidades energéticas. No es cierto que no haya propuesta, hay propuesta elaborada, mucha de ella durmiendo en cajones de ministerios o de universidades. Y más bien, o sea, no diría yo, no sería prepotente o ilusa diciendo que hay una hoja de ruta perfectamente diseñada, pero desde luego tenemos conocimiento suficiente para saber por dónde empezar a dar los pasos, ¿no? Dentro de esta disputa de la hegemonía económica, el reparto radical de la riqueza es clave, es decir, y ahí ya empezamos a encontrarnos más problemas, ¿no? Porque luchar contra la pobreza es lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza. Y llevamos un montón de tiempo habiendo interiorizado ese mito del crecimiento que nos decía que la economía tenía que crecer mucho para que le llevara algo a todo el mundo. Bueno, pues el planeta tiene límites físicos que ya están sobrepasados y la economía, bajo la lógica actual, no puede crecer indefinidamente. Resulta que la gente tenga lo mínimo que necesita para vivir pasa necesariamente por quien tiene mucho más de lo que le corresponde, tenga que renunciar a parte de lo que tiene, ¿no? Esto nos lleva, y en el reparto de la riqueza tenemos que hablar también del reparto de las obligaciones de seres humanos, es decir, que todo el tiempo, todo el esfuerzo que hace falta para el trabajo de cuidados sea un esfuerzo compartido entre hombres y mujeres, de manera que los hombres renuncien a sus privilegios por el hecho de ser hombres, ¿no? Y también compartido por las instituciones y el conjunto de las comunidades y sociedades, ¿no? Claro, esto lleva necesariamente a disputar la hegemonía política, es decir, porque en el marco y equilibrio de fuerzas que tenemos hoy, digamos que no parece que las prácticas vayan a ir de buen rollo, o así de manera voluntaria por esa línea. Y la disputa de la hegemonía política yo creo que pasa por dos elementos que van de la mano, me parece a mí, ¿no? Uno de ellos es la disputa de las instituciones. Yo creo que es obvio que no da igual quién gobierne, es muy importante quién está en las instituciones, pero por otro lado igual de importante es tener movimientos sociales activos en la calle que presionen, deseen y quieran esos cambios. Porque si no, lo que estamos viendo es que las personas que llegan a las instituciones se encuentran con montones de problemas estructurales, es decir, las organizaciones, las instituciones públicas no son solamente
neoliberales o no son solamente patriarcales porque haya neoliberales o patriarcales que ocupan esos puestos, sino que en muchos casos, sobre todo cuando se ha gobernado muchos años de esa manera, la propia institución tiene estructuras que bloquean y obstaculizan muchísimo todo tipo de cambio, ¿no? Por tanto, si quienes gobiernan en algunos casos van a tener que desobedecer, van a tener que confrontar, enfrentarse con un poder mediático, económico que es muy fuerte, hace falta ciudadanías organizadas que puedan sostener, empujar y hacer que quienes llegaron además no se olviden de dónde vienen, ¿no? A mí me parece que es absolutamente crucial. Y en ese sentido, esa disputa de la hegemonía política requiere necesariamente la disputa de la hegemonía cultural. Porque digamos que la mayor conquista desde mi punto de vista que ha hecho el capitalismo y que ha hecho el patriarcado ha sido fabricar categorías mentales extendidas al conjunto de la población que hacen que la mayoría de la gente mire con los ojos que le interesa el poder, ¿no? En el sentido de tener una idea de la libertad, de la vida buena, de la seguridad, de los derechos, que le es extremadamente funcional. Por tanto, creo que en esos tres ámbitos hay que discutir, ¿no? Yo creo que los espacios, por ejemplo, municipalistas son espacios privilegiados porque son espacios que acercan, de alguna manera, el lugar donde se toman las decisiones al lugar donde vive la gente, que ha sido el gran problema que ha deshecho en las democracias, es que esa distancia se ha ampliado con el modelo de desarrollo de una forma tremenda, ¿no? Y por eso me parece importante lo que pasa en los municipios y lo que sucede cuando se disputa el poder en el entorno municipal. Pues ha sido una introducción muy interesante para lo que vamos a escuchar ahora después en tu ponencia. Ha sido un placer, es un honor estar contigo como ecologista. Para mí es una suerte haber podido conocerte y hablar contigo un rato. Y ahora pues nada, deseando llegar al otro lugar para poder escucharte un poco más. Pues para mí no me queda más que agradeceros el interés, para mí también ha sido un gusto, así que muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Gracias.